Muchas gracias, Dani. Dios te bendiga. Qué hermosas alabanzas, ¿verdad? ¿Se gozaron? Gloria al Señor. Yo sé que sí. Y bueno, pues es un gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes. Reciban un saludo, un abrazo, ¿verdad? De parte de nuestros pastores y de toda nuestra comunidad cristiana Ágape. Sean todos ustedes bienvenidos y bueno, pues es un gusto poder estar nuevamente trayéndoles una porción de la palabra. Y bueno, pues este día el Señor me ha dado una palabra muy hermosa para compartirla con cada uno de ustedes. Es una palabra poderosa, es una palabra que nos habla acerca del poder, de la fidelidad y de la permanencia de Dios para con sus hijos, ¿verdad? Y bueno, yo les voy a estar hablando acerca del Salmo 46. Yo sé que cada quien tenemos un salmo especial, ¿verdad? Pero fíjate que este salmo es un salmo hermoso que exalta todo eso que Dios hace por sus hijos, por su pueblo, ¿verdad? Y bueno, pues este salmo es un canto de confianza. Es un canto de confianza en nuestro Dios Altísimo. Y como ustedes saben, ¿verdad? El rey David escribió casi la mayoría de los salmos, del libro de los salmos, ¿verdad? Pero también sabemos que hubo otros autores de algunos salmos que están incluidos ahí en ese libro y uno de ellos son los hijos de Coré. Y precisamente este Salmo 46 fue escrito por los hijos de Coré. Y tal vez ustedes se estén preguntando quiénes fueron los hijos de Coré. Bueno, los hijos de Coré, ellos eran hombres levitas. Y ustedes saben que los levitas eran los que se encargaban de la música y precisamente ellos adoraban en el altar de Dios, ¿verdad? Y bueno, pues este salmo, hermanos, estuve investigando por ahí, ¿verdad? Sacando todo lo más que pudiera de información y pues me di cuenta que este salmo fue el salmo de victoria del rey Josafat. Imagínense nada más, ¿verdad? Cómo había tanto gozo y agradecimiento a Dios por esa victoria tan grande que Dios le había dado al rey Josafat, ¿verdad? Cuando se había juntado una gran multitud de ejércitos que venían en contra del pueblo de Dios y cómo ni siquiera tuvieron que meter las manos, solamente ellos hicieron lo que Dios les mandó que hicieran y bueno, Dios les dio la victoria, ¿verdad? Dice que ese día no cayó un solo israelita, un solo hijo de Dios en la batalla, porque la batalla la peleó Dios, pero dice que también no quedó un solo enemigo, ni un solo enemigo quedó vivo, ¿verdad? Porque Dios fue el que peleó esa batalla, ¿verdad? Por ellos, así es que imagínense cómo estaba el corazón de Josafat y precisamente Josafat, este fue el salmo de victoria de Josafat, pero también estuve investigando y fíjense que este era un salmo predilecto de Martín Lutero. Ustedes saben quién fue Martín Lutero, ¿verdad? Él aportó la reforma cristiana, ¿verdad? Él es el precursor de la reforma, es un hombre muy importante para nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Porque él sentó las bases, ¿verdad? Él se levantó en contra de todas esas herejías de la iglesia católica, ¿verdad? Y él es el precursor de la reforma cristiana, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice que este salmo era un salmo muy importante para Martín Lutero y también leí por ahí, ¿verdad? Que cuando Martín Lutero se encontraba bajo una fuerte presión o él estaba en angustia, dice que él siempre pedía que entonaran este salmo, este canto, ¿verdad? Y ¿saben qué decía Martín Lutero? Decía, bueno, pues vamos a cantarlo todos juntos, dijo, y vamos, cantemos el Salmo 46 todos juntos, dice, y luego dejemos que el diablo haga su mejor esfuerzo. Imagínate nada más la confianza tan grande que este hombre tenía en nuestro Señor, en nuestro Dios, hermanos, porque él sabía quién era ese Dios fiel, todopoderoso, ¿verdad? En el que él había creído, ¿verdad? Y pues gloria a Dios porque, como les digo, también fue un salmo de victoria para el rey Josafat. Y bueno, pues yo les voy a pedir que abran su Biblia en el Salmo 46. Es el salmo que vamos a estar leyendo en esta hora y bueno, vamos a leerlo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer todo el salmo, es un salmo pequeño pero que exalta grandemente la fidelidad de Dios. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar,
aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramarán las naciones, titubearán los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan, vean las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, dice el Señor, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, dice Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pues qué hermoso canto de victoria, es un canto de confianza en nuestro Dios tan grande y maravilloso que ahora vive en nuestro corazón, hermanos, ¿verdad? Y bueno, pues precisamente yo estuve aquí al momento de estar preparando la prédica, ¿verdad? Que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, ¿verdad? Entonces, hermanos, en todo esto que estamos viendo ahorita, en lo que les he dicho, hay una gran enseñanza que Dios quiere que aprendamos a confiar en las promesas que Él nos ha dejado a través de su palabra, ¿verdad? Y esto tiene que ver totalmente con nuestra fe, hermanos. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardoneador de los que le buscan, ¿verdad? Fíjense nada más, dice que los que se acercan a Él tienen que creer que Él es real, hermanos, que Él existe, que Él es real, ¿verdad? Que Él es real y que Él está obrando a favor de nuestra vida, porque dice la palabra de Dios que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de nuestro Padre Celestial. También dice que Él tiene planes de bien para nuestra vida, no de mal. Entonces, hermanos, esto tiene que ver completamente con nuestra fe, que nosotros podamos creer, hermanos, que verdaderamente Dios está obrando a favor nuestro, ¿verdad? Porque Él es fiel, hermanos, ¿verdad? Entonces dice la primera estrofa de este Salmo 46, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bueno, pues yo estuve buscando la definición de amparo, ¿verdad? Porque son dos palabras muy hermosas, muy fuertes, que vienen aquí al empezar este salmo. Entonces, amparo significa resguardo. Resguardo, es lo que significa la palabra amparo. Y fíjense, y resguardo es doblemente resguardado. Estamos resguardados por Dios, hermanos. Estamos protegidos por Dios. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, hermanos. Qué hermoso, ¿verdad? Y también estuve buscando la definición de fortaleza. Y según el diccionario secular, dice que una fortaleza es algo que está fortificado, impenetrable, desde el cual puede ser defendido algo. Y eso es lo que es Dios para nosotros, hermanos. Eso es lo que Dios hace por sus hijos, ¿verdad? Él es un muro fortificado, impenetrable, donde el enemigo no nos puede tocar, hermanos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Te das cuenta de lo fuerte de estas dos palabras tan solo al empezar este Salmo 46? Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, hermanos. Dice la palabra de Dios que el oído de Dios está inclinado a nuestras oraciones. Dice, un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios, no lo despreciará nuestro Señor, hermanos. Dice la palabra de Dios, todo el que se acerca a mí, dice, tiene que creer que yo soy real, dice, porque yo soy galardoneador de los que nos buscan. Aparte de que Dios contesta nuestras oraciones, hermano, todavía nos premia el Señor, ¿verdad? Porque Él es maravilloso. Dice la palabra de Dios que somos la niña de sus ojos. Y es lo que yo quisiera, ¿verdad? Lo que Dios me ha puesto en mi corazón, transmitirte a través de este Salmo 46, ¿verdad? Que te sientas bendecido, que te sientas privilegiado de tener ese Dios grande y verdadero, ¿verdad?
Porque a través de la historia del Antiguo Testamento vemos cuántas cosas poderosas hizo Dios a favor de su pueblo. Y nosotros somos su pueblo, ¿verdad? La palabra está vigente, la palabra no está en el pasado, la palabra es presente, hermanos, ¿verdad? Es presente, es para hoy. Entonces todo lo que Dios hizo por su pueblo en aquellos años, lo sigue haciendo el día de hoy en nuestra vida. Porque somos su pueblo, somos sus hijos, hermanos. Estamos cubiertos por la fortaleza de Dios, ¿verdad? Puede que el enemigo esté ahí a un lado tuyo, pero no te puede tocar. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos por la fortaleza de nuestro Padre Celestial. Estamos en el refugio, ¿verdad? Y ese refugio no se mira, no se puede ver, porque ese es un refugio espiritual que tiene que ver con tu espíritu y tiene que ver con tu fe. Hermano, nosotros estamos en esa fortaleza cuando verdaderamente hemos aprendido a confiar y a creer en las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 18:10, dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. Dice: a él correrá el justo y será guardado. Imagínate. Dice Dios que un corazón contrito y humillado no lo despreciará Él, hermanos. Si lo que Dios quiere es que vayamos delante de su presencia, Dios anhela que tengamos comunión con Él, hermanos. ¿Por qué creen que Dios creó el plan de redención para redimir a la humanidad del pecado? Porque el pecado de la desobediencia de Adán y de Eva nos separó de Dios, de la presencia de Dios. ¿Verdad? Cuando Jesucristo expiró ahí en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa, ¿verdad? Que esa sangre nos limpia de todo pecado, nos justifica y nos hace aceptos delante del Padre. Dice que ese velo que nos separaba de la presencia de Dios se rompió en dos. Y ahora sí tenemos acceso directo por medio de Jesucristo al trono de su gracia. Es el anhelo del corazón de Dios que tengamos comunión con Él, que vayamos delante de la presencia de Dios y que hablemos con Él. A Él le interesa nuestra vida, cómo nos sentimos. A Él le interesa que le compartamos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras ilusiones, que pongamos delante de Él nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. El Señor nos ama tanto, hermanos. Hay un canto muy hermoso que canta, se apellida Campos. Este hombre, no me acuerdo su nombre, pero se apellida Campos. Él canta esa canción, Tu sueño de morir. Imagínate nada más, hermanos, tu sueño de morir. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesucristo, Él necesitaba derramar su preciosa sangre para que nosotros pudiéramos tener acceso directo con el Padre. Porque el Padre anhelaba tener comunión nuevamente con nosotros, hermanos, ¿verdad? Por eso Dios creó todo ese plan de redención para que todos aquellos que creyéramos en esa obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, pues tuviéramos acceso directo a hablar directamente con el Padre, ¿verdad? Por eso dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, y a él correrá el justo, dice, y será guardado. Imagínense, hermanos, como dijeron los apóstoles: ¿a quién más iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida. Mucha gente confía como dice la palabra, confían en caballos, confían en sus fuerzas, confían en muchas cosas, ¿verdad? Humanamente, ¿verdad? Pero nosotros solamente lo tenemos a Él. Y Él es nuestra torre fuerte, hermanos. Y cuando viene la situación difícil, cuando estamos también felices, pues vamos a Él, hermanos. Vamos a Él, ¿verdad? Ya sea con tribulación o ya sea para darle gracias, hermano, pero siempre corremos a Él, a nadie más. Como dijeron los discípulos: ¿a quién más iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Pero tenemos que creer en sus promesas, hermanos. Cuando estamos en ese lugar, bajo la cobertura de Dios, hermanos, somos inmunes al ataque del enemigo, ¿verdad? Y no es que el enemigo se haya olvidado de nosotros, no, hermanos. Acuérdense que Satanás es un cazador. Él siempre está tratando de sacarte de esa cobertura de Dios. Él siempre está tratando de que tú falles, de que tú peques, de que tu fe te falte, te empieza a meter el temor, porque el temor es un arma que usa mucho Satanás, hermano. Y esa arma del temor debilita la fe del cristiano, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios? El perfecto amor
echa fuera todo temor, hermanos. Por eso tenemos que llenarnos de la presencia de Dios a través de la oración, a través de su palabra. ¿Para qué, hermanos? Para que cuando el diablo quiera venir a traer temor a nuestra vida, ¿verdad? Él reprenderlo y él salga huyendo, ¿verdad? Salga huyendo de nuestro lado. Entonces, hermanos, no es que porque Satanás nos haya olvidado, no, hermanos. Él no nos puede tocar porque estamos bajo la cobertura de Dios, hermanos. Y siempre y cuando estemos en obediencia a Dios, ¿verdad? Que no estemos en pecado. Pero acuérdense que aún si cometes algún pecado, algún error, y si te arrepientes de corazón, dice la palabra de Dios, que Él es fiel y justo para perdonarte. Pero ¿qué le dijo al hombre, verdad, que se levantó, que lo levantó de ahí del lecho? ¿Qué le dijo? Ve y no peques más, dijo, para que no te venga una cosa peor, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que ser fieles con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor. ¿Y saben por qué el enemigo no nos puede tocar, hermanos? Porque aparte de que estamos bajo la cobertura de Dios, dice la palabra de Dios que nosotros somos ovejas en su mano, ovejas de su prado. Dice, nadie me las podrá arrebatar, dice el Señor, porque Dios nos tiene en su mano, hermanos. El enemigo no nos tiene en su mano. La delincuencia no nos tiene en su mano, hermanos. Los problemas económicos no nos tienen en su mano, hermanos. El que nos tiene en el hueco de su mano es nuestro Padre Jehová, del Señor, que es Dios todopoderoso, soberano, hermanos. El que tiene cuidado de nuestra vida, como ahorita lo dijo Daniel en ese canto tan hermoso, ¿verdad? Jehová Jireh, nuestro proveedor, ¿verdad? Jehová Nisi, el que pelea por nosotros, ¿verdad, hermanos? Jehová Shalom, nuestro Dios altísimo. Él tiene cuidado de nuestra vida, hermanos, ¿verdad? Porque estamos en las manos de nuestro Padre Celestial. Él tiene cuidado de nuestra vida, hermanos, y tiene cuidado de nuestra vida de una manera integral. Pero tenemos que confiar, tenemos que creer en sus promesas. Tenemos que creer en lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra, hermanos, ¿verdad? Por eso es tan importante, como dice la palabra de Dios, que nos renovemos en el espíritu de vuestro entendimiento, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene muchas cosas que revelar a nuestra vida. Pero si nosotros no tomamos el tiempo de escudriñar su palabra, pues nunca vamos a poder conocer a ese Dios tan grande que has recibido en tu corazón, ¿verdad? Y qué hermoso lo que vimos ahorita de Martín Lutero. Este era un hombre ilustre, era un hombre instruido, era un hombre pues que tenía muchas virtudes, hermanos, pero que sin embargo él aprendió a confiar y a depender en Dios, ¿verdad? Por eso a él ese Salmo 46 lo tocaba tanto cuando decía: Jehová es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y qué decía este hombre? Vamos a entonar el Salmo 46 todos juntos, dijo, y vamos a ver que el diablo haga lo mejor que puede hacer, porque el diablo no puede hacer nada, hermanos, porque está vencido y derrotado, ¿verdad? El diablo no puede hacer nada, hermanos, contra Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice aquí, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramarán las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, hermanos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gloria al Señor, hermanos. Siéntete bendecido, hermanos. Si verdaderamente has creído en nuestro Padre Celestial, en la obra redentora de Jesucristo, todas esas promesas son nuestras, son tuyas y son mías, son para nuestra vida. Y Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de las promesas que Él ya nos ha hablado, hermanos, ¿verdad? Él es fiel y verdadero. Dios está en medio de nosotros, hermanos. Él está a nuestro lado, y esa palabra que dice que Dios está, cuando dice aquí, Dios está en medio de ella, ¿verdad? Esa palabra significa vida, porque está hablando de permanencia. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan, dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Dice: todo aquel que permanezca pegado a mí, dice, llevará mucha vida. Porque fuera de mí, dice el Señor, nada pueden hacer. Entonces, esta palabra que dice Dios está en medio de ella, está hablando de permanencia.
que estamos permaneciendo y que Dios, si nosotros estamos pegados a la vid, Él nos va a dar mucha vida a nuestra vida. Por eso esto significa vida, significa razón de ser y significa que no estamos solos, hermanos. No estamos solos. Y así como hay un río que alegra la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Allá en Jerusalén existía un río, que ese río era llevada las aguas a través de unas largas tuberías, ¿verdad? Y ese río alimentaba la ciudad de Jerusalén, hermanos. Y si esas aguas no llegaban, pues ya se imaginarán ustedes, hermanos, sin agua no iba a haber vida, ¿verdad? Por eso dice, a través de esos ductos, ¿verdad? Esa agua inyectaba vida a la ciudad de Jerusalén. Y de la misma manera, hermanos, Dios está en medio de nosotros. Así como Dios está en medio de su pueblo, de Jerusalén, Dios está en nosotros también. Porque estamos hablando de permanencia, ¿verdad? Él es nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso, mi hermano y mi hermana, fortalécete no en tus fuerzas, no en tus logros, no en tus palancas que tú tengas, no hermanos, en tus logros personales. Fortalécete en lo que Dios te ha hablado, en las promesas que Dios te ha dado a tu vida, hermanos, porque eso es permanente. Todo lo demás, si tú tienes tu vida cimentada en un trabajo, en tus relaciones, en tus logros personales, en tus títulos, hermanos, todo eso se termina. Eso no es permanente. Mas sin embargo, si tú aprendes a depender de Dios, si tú aprendes a descansar en tu Señor, Él es nuestra roca fuerte, hermanos. Él permanece para siempre, dice su palabra. Dice, los cielos y la tierra pasarán, dice, mas mi palabra, o sea, Dios permanecerá para siempre en nuestra vida. Y luego dice ahí más adelantito en el Salmo 46, dice, venid y ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego, ¿verdad? La especialidad de Dios, la especialidad de nuestro Dios es vencer al enemigo, ¿verdad? Es terminar con el mal. Esa es la especialidad de nuestro Señor, derrotar a nuestros enemigos, echarlos fuera, acabar con ellos, hermanos, ¿verdad? Y ahí y ahí lo podemos ver, hermanos, puse un ejemplo ahí de 1 Samuel 17, vamos a buscarlo. Vamos a ver, hermanos, ahí, la historia cuando el filisteo, gigante Goliat, ¿verdad? Venía y amedrentaba al pueblo de Dios, ¿verdad? Y que pues David era un jovencito y fue mandado por su padre a dejarle comida a sus hermanos que iban a pelear en el ejército de Israel, en el ejército de Dios. Pero total que nunca hicieron nada, ¿verdad? Porque el enemigo venía a través de ese gigante Goliat, era un guerrero que estaba armado hasta los dientes y los amedrentaba, hermanos, con tantas palabras que les decía, ¿verdad? Que los iba a matar, que los iba a destruir. Y bueno, ahí estaban, ¿verdad? Y no luchaban con él, tenían miedo. Y a pesar de que el rey Saúl había prometido muchas cosas al que venciera al rey Goliat, al filisteo Goliat, pues nadie se atrevía, hermanos, tenían temor, ¿verdad? Pero híjole, aquí hay algo bien tremendo, ¿verdad? Que a mí en lo personal me gusta mucho, porque cuando tú crees verdaderamente en el Dios tan grande que tienes en tu vida, cuando tú sabes que no eres tú, sino que es Dios a través de ti, hermanos, eso es algo, cambia completamente todo, ¿verdad? Y eso fue lo que pasaba en la vida de David. Ustedes saben que David se iba desde temprano allá a las montañas, a las praderas, a pastorear las ovejas de su padre, ¿verdad? Y allá en esa intimidad, en esa soledad, aprendió a conocer el corazón de Dios. Aprendió a conocer el corazón de Dios, hermanos, y lo conoció en muchas facetas a Dios. Por eso la mayoría de los salmos, hermanos, son salmos donde él tiene mucho agradecimiento por lo que Dios ha hecho en su vida, donde él exalta y glorifica tremendamente el nombre de Dios, ¿verdad? Y también hay otros salmos, ¿verdad? Donde él también se arrepiente, donde le pide perdón, porque él sabía y conocía el corazón de su Dios, que Dios es un Dios también que perdona, que restaura y que olvida completamente, ¿verdad, hermanos? Entonces vamos a ver aquí, vamos a buscarlo en 1 Samuel 17. Primera de Samuel 17, 33 al 37. Para que vean ustedes el poder de nuestro Padre Celestial. Dice, vengan y vean las obras de Jehová,
que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego, hermanos. Gloria al Señor, bendito es nuestro Padre Celestial. Dice que Él es Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Imagínate nada más, o sea, qué hermoso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí viene la historia donde ya el papá de David lo manda a dejarle comida a sus hermanos, y pues David se indigna todo cuando oye ese filisteo incircunciso que viene y empieza a insultar al pueblo de Dios. Él se llena de un celo, porque dice, ¿cómo es posible que este hombre incircunciso se atreva a insultar al ejército del Dios Altísimo? Qué tremendo, hermano, cuando tú verdaderamente conoces el corazón de tu Dios. Qué hermoso. Y luego, bueno, me voy a brincar un buen pedazo para no hacerla muy larga, pero voy a leer a partir del versículo, es el Salmo, 1 Samuel 17, del 33 al 37, dice, le dice el rey Saúl, dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Le dijo Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda su vida. Fíjense nada más. O sea, aún el rey David, yo creo que, el rey Saúl le tenía miedo a Goliat, ¿verdad? Porque lo veían con esas armaduras y esa lanzota que traía aquí en la mano, pues era un gigante, hermanos. Y David le respondió y le dijo, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Y cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Imagínense, hermano, ¿ustedes pueden creer eso? Que un jovencito se enfrentara a un león, a un oso. Dice, y si el animal me atacaba, lo seguía golpeando hasta matarlo. ¡Wow! Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, Él reconocía, aquí esto está tremendo, hermanos, Él reconocía, y tenemos que reconocer, hermanos, que no somos nosotros, es Dios obrando en nuestra vida. Dice, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. ¿Y qué creen? Que así fue, hermanos. Así fue. Ese jovencito se enfrentó contra ese gigante, hermanos, que estaba armado hasta los dientes. ¿Y saben qué fue lo que este joven David usó para derribar a ese gigante? Una piedra. Y él en la onda, ¿verdad? Voy a seguir leyendo un poquito para que, ¿verdad? Si alguno no lo ha escuchado, pero yo sé que todos lo han visto. Dice, anda pues, le dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espalda sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo, era un jovencito, hermanos. No pudo porque no estaba acostumbrado, él no era guerrero, él era guerrero del Dios Altísimo, hermanos. Él no pertenecía a ningún ejército más que al ejército de Dios, hermanos. Entonces dice, no puedo andar con esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a recoger 5 piedras lisas. Esa era su arma, hermanos, 5 piedras lisas, y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Y el filisteo por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudo. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho, trigueño y buen mozo, con despecho le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en el nombre de sus dioses, dijo, ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, hermanos, Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Él se sentía
privilegiado, se sentía orgulloso de su Dios, hermano, que tenía. Ese Dios que lo libró de las garras del oso y de la garra del león. A los que has desafiado, dijo, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Araceli. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en la vida de Daniel. Hay un Dios en la vida de Pedro. Hay un Dios en la vida de Juan, de Lupe, de quien sea, hermanos. De aquellos que somos sus hijos, ¿verdad? Todo el mundo sabrá que hay un Dios que pelea por nosotros. Jehová Nisi, el Jehová de los ejércitos, es nuestro Señor, el Santo de Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Dice la palabra de Dios, pero bueno, ahorita lo voy a leer más adelantito porque ahí viene, hermanos, ¿verdad? Referente a esto que estamos leyendo. Dice, en cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Fíjense nada más, la valentía de David, pero no era él, era el poder de Dios en la vida de David, hermanos. Dice, rápidamente, dice, avanzó David a la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en la bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndole en la frente. Fíjense qué puntería. No, hermanos, fue Dios apuntando esa piedra precisamente en el único espacio que tenía la armadura, aquí en medio de las cejas, hermanos, ¿verdad? Hiriéndole en la frente. Dice, con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces, dice, al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte, lo dejó casi muerto con esa pedrada. ¿Ustedes creen que una piedrita iba a matar a un gigante? No, hermanos, esa piedra fue dirigida por nuestro Dios, nuestro Padre Jehová, hermanos. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada, luego corrió donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Imagínense nada más, hermanos. Esto es algo sobrenatural. Esto es algo poderoso, hermanos, que solamente Dios puede hacer a través de nuestra vida. Y David lo reconocía así, hermanos. Por eso dice David, dice, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Fíjense nada más, hermano, nuestro Dios dice, vengan, vean las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego, hermanos. Gloria al Señor. Siéntete bendecido, siéntete privilegiado de tener ese Dios tan grande, maravilloso y poderoso en tu vida. Un Dios que es fiel, que es inconmovible, hermanos, y que es soberano y todopoderoso. Dice la palabra de Dios ahí ya al finalizar del Salmo 46, dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Imagínense, hermanos, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Saben quién fue Jacob? Jacob es el padre de las 12 tribus, hermanos, de las 12 tribus que formaron la nación de Israel. Imagínense todo lo que Dios hizo en la vida de Jacob. ¿Qué cosas no hará Dios en nuestra vida si tan solo tuviéramos fe? Dice la palabra de Dios, como un grano de mostaza, hermanos. Qué hermoso, hermanos. Dice, estad quietos. Y este versículo, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, tiene un mandato y así también tiene una promesa, ¿verdad? ¿Cuál es el mandato? Dice Dios, estad quietos. Estad quietos, quédate quieto, hermanos. Es mejor doblar rodilla. Es mejor meternos a las aguas profundas con el Señor. Hay un canto muy hermoso que dice, yo no quiero a las rodillas, yo no quiero a los tobillos. Dice, yo quiero nadar en el río de Dios, hermanos. Meterte con el Señor, llenarte de la presencia de su Espíritu Santo, hermanos. Hay batallas que se ganan de rodillas, hermanos, no peleando nosotros.
Porque sabemos que cuando nosotros le entregamos nuestros problemas, nuestras circunstancias a Dios, Él es Jehová Nisi, el que pelea por nosotros, hermanos. ¿Y cuál es? Dice la palabra de Dios ahí en el libro, en su palabra en 2 Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia, o sea, las armas de nuestra batalla, no son carnales, hermanos. Dice, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, hermanos. Qué tremendo está esto, hermanos, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que Dios hace en nuestra vida, hermanos. Tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que aprender a depender de Dios. Como dice ese canto, dice, no es con espada ni con ejércitos, sino con tu Santo Espíritu, hermanos. Y bueno, ese es el mandato que Dios nos da. Estén quietos, dice el Señor. ¿Y cuál es la promesa? Dice, van a reconocer que yo soy Dios, hermanos. Van a ver mis hechos poderosos y ustedes van a reconocer en su vida quién soy yo. ¿Quién soy yo? El Dios tan grande que han recibido en su corazón, ¿verdad? Entonces, hermanos, muchas veces cuando estamos afanados, ¿verdad? Cuando estamos cargados, estamos preocupados, estamos estresados, hermanos, cuando no hemos aprendido a soltar las cargas y entregárselas a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí no puede obrar Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque tú tienes que creer en sus promesas, tú tienes que dejarte caer en los brazos de Dios, así como un niño pequeñito cuando su papá le dice, aviéntate, mijito, aviéntate. ¿Y a poco ustedes creen que el niño está dudando, que su papá no lo va a agarrar? ¿Que su papá no lo va a cachar? Sí, hermanos, el niño cree y él se avienta. Así también nosotros, hermanos, dejémonos caer en los brazos de Dios. Dejémonos de caer en los brazos de Cristo y aprendamos a depender de Él, hermanos, ¿verdad? Porque cuando estamos afanados y estamos con tantas cosas en nuestra mente, hermanos, no podemos ver lo que Dios está haciendo, cómo Dios está obrando en nuestra vida. Nuestro entendimiento espiritual está cegado, hermanos. Cuando estamos llenos de angustia, en depresión, por eso tenemos que aprender a entregar las cargas a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a soltar las cargas, hermanos, y darle lugar a la palabra de Dios, a sus promesas, ¿verdad? El lugar de la presencia de Dios, hermanos, es un lugar de quietud, ¿verdad? Estamos confiados cuando sabemos quién es Dios, hermanos. No solo intelectualmente, sino en nuestro corazón. Sabemos quién es ese Dios tan grande en el que hemos creído, hermanos. Cuando aprendemos a descansar en Dios, se hace efectiva esa promesa que dice la palabra de Dios ahí en Filipenses 4:7, que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús, hermanos. Reconoced que yo soy Dios. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Todo lo que él tuvo que pasar, ¿verdad? Para reconocer quién era ese Dios tan grande en el que él había creído. Él era un Dios, él era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que honraba a Dios, pero no había visto a Dios en todo su esplendor, hermanos. Y tuvieron que pasar muchas cosas muy difíciles en la vida de Job para que él un día pudiera decir, antes de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Qué hermoso, hermano, ¿verdad? Que nosotros sepamos que Dios está siempre a nuestro lado, en cualquiera que sea nuestra circunstancia, ¿verdad? Y estaba leyendo ahí en el libro de Habacuc, hermanos, me gustó mucho esto que viene ahí en el libro de Habacuc, porque ahí nosotros estamos honrando a Dios con nuestra fe, con nuestra confianza en Él, ¿verdad? Donde dice, en Habacuc, es Habacuc 3, del 17 al 18, dice, aunque la higuera no dé fruto, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falte la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no hay ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así, dice, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Qué hermoso, hermanos, que aprendamos a depender de Dios, no nomás en las cosas buenas, sino también en los momentos difíciles que pasemos, sabiendo que Dios no pierde el control de nuestra vida, sabiendo que Dios tiene en control todas las cosas que pasan en nuestra vida, ¿verdad? Así como cuando está la tormenta, hermanos, cuando está la tormenta y no se ve el sol porque las nubes lo tapan, pero nosotros estamos seguros que el sol ahí está, ese no se mueve, ahí está, así es Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios que nosotros somos como las águilas.
¿Ustedes saben que una virtud de las águilas es que las águilas no temen a la tormenta? Dice que cuando ven venir la tormenta, todos los pajarillos, todas las aves, todos los animalitos corren a esconderse, a guarecerse. Mas el águila no, hermanos. El águila enfrenta la tormenta y vuela sobre la tormenta. Y aquí está la tormenta y rayos y truenos, y el águila vuela majestuosa sobre la tormenta en una paz hermosa, en una paz plena, hermanos. Eso es lo que quiere Dios que hagamos nosotros, hermanos. Que aprendamos a depender de Él, que aprendamos a confiar de Él, hermanos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Yo te invito en esta hora, hermano, que aprendas a entregarle tus problemas al Señor, que verdaderamente creas en las promesas que Él te ha dado, porque Él no falla, hermanos. Y así como lo hizo con el rey Josafat, que ellos ni siquiera tuvieron que meter las manos, solamente obedecieron y marcharon a la guerra, pero ellos no pelearon. El que peleó fue Jehová por ellos, hermanos. Yo te invito a que aprendas a depender de Dios, a que te dejes caer en los brazos de tu Señor. Así como tantas historias, hermanos, que vemos, que de cómo Dios los ha defendido y los ha sacado con mano poderosa, así como a David también. David sabía en quién estaba confiando. David sabía que Dios no lo iba a abandonar, si nunca lo abandonó allá en el campo, que estaba solo con los osos y con los leones. Imagínense, la fuerza de esos animales, ¿contima lo iba a abandonar delante de ese incircunciso que venía a ofender al pueblo de Dios? Claro que no, hermanos. Acuérdate que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y bueno, pues eso es lo que Dios me dio en esta hora para compartirte. Espero que esta palabra haya sido de bendición, como lo ha sido en mi vida también, y que la pongas por obra, que te tomes de la mano del Señor y que aprendas a depender de sus promesas que Él te ha dado. Y bueno, pues vamos a hacer una oración, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, para despedirnos. Y bueno, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre bendito de la gloria, en esta hora, mi Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has hablado, mi Dios, a nuestras vidas, Señor. Padre, muchas gracias porque te has manifestado a nuestros corazones, mi Dios, porque tú eres nuestra roca fuerte, Señor. Tú eres nuestra torre fuerte también, Señor. Tú eres nuestro refugio, eres nuestra fortaleza. Gracias te damos, mi Dios, porque eres inconmovible, mi Dios, porque tu fidelidad es grande para con nosotros, para con tu pueblo, para con tus hijos, Señor. Padre, yo te pido una bendición especial para todos nuestros hermanos que están en este lugar y para todos nuestros hermanos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, Padre. Gracias te doy, mi Dios, por sus vidas. Yo te pido que tú suplas toda necesidad, Padre, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y que esta palabra sea revelada a cada vida y a cada corazón, Padre, que se haga rema, mi Dios, que ellos puedan meditar en esto que tú has hablado hoy a sus vidas, Señor. Y así como un día dijo David, porque no soy yo, sino el Señor, Él es el que pelea por mí. Cada uno de nosotros podemos decirlo así, Padre, porque tú eres Jehová Nisi, el que peleas por nosotros. Tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, y tú eres Jehová Chalón, el Dios altísimo. Gracias, Padre bendito de la gloria. Y eres Jehová Rafa, nuestro sanador, Padre. Gracias te damos, Señor. En este momento nos disponemos a despedirnos de este lugar, mas no de tu presencia, mi Dios. Quédate con cada uno de mis hermanos ahí en sus hogares, mi Dios, y ve con cada uno de nosotros que tenemos que salir a regresar a casa, Padre. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Líbranos, Padre, de cualquier accidente, de imprudencia de nosotros, de segundos y de terceros, y que ninguna arma forjada por hombre prospere en contra nuestra, ningún acto de maldad. Gracias te damos, mi Dios y mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Fue un gusto estar con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos hasta el final de nuestra transmisión. Estamos seguros que el Señor habló a tu vida. ¡Wow! ¡Qué hermoso mensaje y qué hermosa la palabra de Dios! Le invitamos todos los días domingo a nuestro servicio presencial aquí en la iglesia, los cuales son a las 11 y 1 de la tarde. ¡Te esperamos!